Holmen, hay una cosa que, pues, que yo quería como que me explicaras, que siempre me ha causado mucha curiosidad, y es que en Primera de Corintios 14:22 dice que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, y que la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los que creen. A mí me ha llamado mucho la atención este versículo porque pues siempre que se habla de este don hay mucho revuelo. Incluso hay iglesias en las que pues a diferencia de otras doctrinas que pueden llegar a ser más legalistas o bueno, otros enfoques, mmm, no les gusta que pues que públicamente se hable en lenguas porque dicen que pueden confundir a las personas nuevas y que lo pueden tomar como, pues, como una charlatanería o que no lo van a entender, pero la misma palabra de Dios dice que ese don es para los que no creen, algo que, pues, que me parece muy llamativo porque, pues, uno creería que debería ser todo lo contrario, entonces quería saber tu opinión al respecto. Bueno, siempre he pensado que los dones cumplen muchas funciones en diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Y cuando estamos hablando del don de lenguas, pienso que si alguien está en una iglesia y ora en el don de lenguas, pero explica aquello que está hablando en lenguas, va a edificar no solamente a la iglesia, sino que también va a traer un mensaje para aquellos que no creen y puedan creer en el mensaje de Dios. Y ese mensaje que viene en lenguas va a estar dirigido por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hago un paréntesis gigante para explicar algo. Hay iglesias que hablan mucho en lenguas, pero no hablan desde esa explicación o tomando el don de interpretar las lenguas. O digamos, si el pastor está hablando en lenguas, qué interesante sería que alguien de la iglesia que tenga el don de interpretación pueda traducirle a la iglesia el mensaje que Dios está transmitiendo a través de ese don para edificación y para que aquellos que no crean también puedan realmente creer. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente muchos oran en lenguas, pero no manejan esa interpretación ante la iglesia. Y Pablo dice, a través de la palabra, que si no tienen esa interpretación, pues que mejor sean prudentes y no lo hagan, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, porque como la gente se ha vuelto tan emocional, que es que esto es un tema que hay que estudiarlo, porque cuando estudiamos la iglesia de Corinto, es que hablar de los dones es muy profundo y más porque están en el libro de Corinto, donde hubo un mal uso de los dones, que en el tiempo actual también hay un mal uso de esos dones del Espíritu Santo. Ahora, el don no solamente, Clara, el don no solamente sirve como señal para los que no son creyentes, el don también sirve para edificación de la iglesia y de la persona que tiene el don también, ¿sí? Entonces el don cumple la función de bendecirme a mí, de edificarme a mí, de edificar al que hace parte de la iglesia o al hermano, y también ese don sirve para que aquel que no crea pueda creer. Pero es bueno tener las dos cosas, tanto el don de interpretación como las lenguas. O sea que entonces sí es correcto que se use el don, pero digamos más a través de una autoridad, no como toda Sí, la iglesia orando en lenguas como locos. es que miren, ese tema de que todos empezaban a hablar en lenguas como locos, era algo que acontecía en la iglesia de Corinto. Y Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, empezó a decir, venga, venga, ustedes están haciendo las cosas de manera equivocada, o sea, se están emocionando tanto. Es más, mire, la iglesia de Corinto, en la Santa Cena, se emborrachaban con el vino. O sea, hacían fiesta y se emborrachaban y Pablo tenía que llegar y decir, venga, ustedes han entendido todo mal hasta celebrar la Santa Cena. ¿Me hago entender? Sí, El, era el una tema, copita, no era tomárselo todo. el tema de la imposición de manos, de poner manos en la cabeza, también se ha hecho un mal uso de esta experiencia, que no es que no se deba hacer, sí se debe hacer, pero se ha vuelto una experiencia religiosa, no controlada
por el dominio que realmente tiene que llevar a cabo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas muchas veces no es que tengan el don en sus emociones. Y he conocido personas que hablan lenguas, ni siquiera son lenguas del Espíritu Santo, son puras lenguas que las fabricaron y que las aprendieron de otros que escucharon, más no porque son lenguas del Espíritu Santo. O sea, empezaron a hablar bobadas, literal. Empezaron a repetir cosas que no tienen realmente sentido y que se prestan para confusión y ya se prestan para el error y para cosas que ya no edifican, sino que confunden. Y aquí se me viene una pregunta, Holmen, y es que, imagínate, esto es una experiencia personal. En algún momento me invitaron a un grupo de oración, pero no era precisamente de Dios. Pues yo lo pude intuir porque decían cosas que no eran bíblicas y digamos que yo ya había empezado un estudio bíblico y la persona que dirigía empezó a hablar en lenguas y eran unas lenguas muy miedosas. Pues para mí, a mí personalmente me dio como miedo. Esas lenguas, digamos, es posible que no solamente hayan lenguas del Espíritu Santo, sino lenguas satánicas. Sí, en una ocasión recuerdo que estaba en un lugar y conocí a un adivino, una persona que tenía, digamos, unas experiencias diabólicas, y recuerdo que él empezó a hablar en lenguas. Y cuando él empezó a hablar en lenguas, mi piel se puso de gallina y yo también empecé a hablar en lenguas y empecé a entender que el hombre que estaba hablando en lenguas eh, me estaba maldiciendo y decía un montón de cosas horribles y lo entendía en mi corazón, y cada vez que yo oraba era sencillamente como contrarrestando esa experiencia y anulando y cancelando como un montón de palabras y cosas que venían de semejante personaje. Ujú. O sea que hay que ser muy cuidadoso cuando la gente habla en lenguas y uno no tenga el don de interpretación. Nunca podemos olvidar que los demonios tienen dones, porque antes eran ángeles, ¿sí? Y tenían sencillamente, y tienen, los ángeles caídos tienen poderes, tienen unas capacidades sobrenaturales. Entonces, no es extraño que alguien termine haciendo cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios, sino que son aprendidas de los demonios a los hombres. Los demonios, a través de muchos años, han transmitido mucha información y mucho conocimiento a la mente de seres humanos que han terminado desarrollando unas capacidades que usted dice, wow, ¿qué es esto tan poderoso? Entonces nunca olvidemos que Satanás y los demonios son imitadores de las cosas de Dios. Bueno, y aquí digamos que ya vamos terminando. Si alguien tiene una pregunta, recuerden que la pueden hacer porque ya nos quedan 5 minuticos. Entonces aprovecho yo. Holmen B. He oído mucho esta palabra, esto que dicen, el rosario es la mejor arma contra el demonio. Y uno les dice, bueno, pues como que uno sabe que no, pero te lo dicen repetidamente. No, es que yo hago el rosario, inmediatamente yo siento paz y es una paz impresionante que sé que todo demonio se alejó de mí en ese momento. Digamos que, ¿qué piensas tú de eso? Que cuando la gente dice siento paz al hacer ese rosario, entonces uno dice, ¿cómo puede estar tan engañados? O es que los engañados somos nosotros, hasta lo dicen con una convicción que hasta uno se confunde. No hay ningún fundamento bíblico para soportar semejante teoría. La Biblia no dice nada del rosario y no dice de que esa experiencia debo hacerla y que me genera paz, y menos que esa experiencia aleja a los demonios. Bíblicamente, lo que aleja a los demonios es la obediencia a Jesucristo y llevar la vida como Cristo quiere que la llevemos, porque algunos incluso pueden decir que son cristianos o que creen en Jesús, y no basta con decir que soy cristiano y que creo en Jesucristo.
es demasiado importante demostrarlo con obediencia y hechos. Unos hombres que empezaron a echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús, y ni siquiera en el nombre de Jesús el demonio se fue, sino que este demonio cogió a las personas y les dio una paliza horrible. Entonces, los demonios salen de una persona a través de una vida obediente a Jesucristo. Jesucristo con la obediencia de Pedro y la consagración de los apóstoles hasta la sombra generaba que surgieran un montón de cosas sobrenaturales. Pero es la obediencia a Jesucristo, es la fe en Jesucristo. No es a través del rosario, no es a través de María, no es a través de Pablo, no es a través de Lucas que sale un demonio, sino es en el nombre de Jesucristo, y vivir en obediencia a Jesucristo es lo que me va a dar autoridad ante los demonios. Ahora, alguien dice, lo que pasa es que el demonio se fue. El demonio se fue cuando yo declaré el rosario. Y cuando yo eché al demonio fuera en el nombre de la Virgen, él se fue. La pregunta es, ¿se fue de verdad? ¿O fingió que se fue para que usted crea que esa es la manera correcta de echar fuera demonios? Y como los demonios son tan especialistas en engañar a las personas, si para un demonio alguien cree algo equivocado, entonces va a generarle una tranquilidad para que la persona se sienta confiada, pero realmente está engañada. Cuando las personas están pecando sin tener conocimiento de Jesucristo, y lo digo porque cuando uno pecaba sin Cristo, pues a uno le importaba 30 pitos si estaba pecando o no, ¿verdad? Y uno se sentía feliz y contento pecando. Cuando tú ya tienes conocimiento de Dios, ya tú tienes una conciencia diferente, y el hecho de pensar en el pecado, pues sencillamente ya no es lo mismo a cuando yo no tenía el conocimiento de Dios. Entonces creo, Caro, que los demonios aprovechan mucho la ignorancia de la gente. Yo conozco gente que vive en adulterio y dicen, no, yo estoy en una paz, estoy en una felicidad impresionante. Y hasta le dan gracias a Dios porque están viviendo en adulterio. ¿Sí? Pero es una conciencia que ha llegado a un nivel de a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Y están en unas condiciones gravísimas de conciencia y su corazón está completamente engañado. Bueno, entonces yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ya son las 8:29, nos queda un minutico. Entonces, bueno, los invito nuevamente para que hagan las preguntas. De verdad que es un espacio muy chévere, y si pueden hacer las preguntas con tiempo también. Por ejemplo, las de hoy fueron completamente improvisadas, fueron a última hora. Y bueno, Holmen las responde muy bien, pero pues él mismo lo dijo, no se las sabe todas. Entonces, también rico si las quieren hacer con tiempo igual. Estamos pues todo el tiempo pendientes a hacerlas. Él puso fuego en mi voz.